Hola, Marcelo. Buenas, pastor. Hola, Pedro. Muy bien, gracias. Bueno, lo dejo aquí con los jóvenes, pastor. Qué bien. Fantástico. A ver. ¿Sí se ve bien? Cuando usted guste, pastor. Estamos con una oración. Me gustaría que alguien orara, pero por favor no quiten el volumen para que yo pueda oír la oración también y sepan cuándo terminan. ¿Ok? ¿Alguno de vosotros que quiera orar, por favor? Vamos a orar, hermano. Señor Padre del Cielo, te damos las gracias, Señor, por tener un día más de vida en el cual podamos seguir adelante y asumir nuestra responsabilidad en esta vida. Señor, la vida es tan hermosa que a veces nosotros nos complicamos tanto. Te pedimos que nos ayudes a verla como es, libre y hermosa como debemos estar, Señor, y que quites toda esa cochambre que hay en nuestra cabeza, que quites todos esos errores que no nos permiten a veces ver la verdad, que nos permitas conocer tu verdad y ser libres para poder desempeñarnos felices y contentos con nuestra familia, con nuestros amigos y en todos los lugares donde nosotros estemos, estar libres en Cristo, porque así Él quiere que seamos. Señor, todo esto te lo pedimos y te pedimos además que bendigas a todos los integrantes de este grupo, Señor. Ayúdalos, provéelos de todo lo necesario, así como a mi hermano Marcelino, un servidor, y al pastor Nicolás García. Bendice su vida, Señor, al cual le damos gracias, Señor, porque nos lo has puesto para que nos siga enseñando a la verdad de tu evangelio, Señor. Todo esto te lo pedimos por el divino nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, me gustaría compartir en esta tarde un pasaje de las Escrituras que creo que es importante para que nos permita poder meditar en ella. Se trata del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Los que tengan Biblia lo pueden buscar, los que no pueden prestar atención porque yo lo voy a leer igualmente y si prestan atención van a poder entenderlo. Es un tema que tiene una gran importancia para todos nosotros porque habla de las relaciones entre las personas y todos nosotros nos relacionamos unos con otros. Por eso yo les pido, por favor, presten atención a este pasaje que vamos a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 4. ¿Lo tienen? Sí. Bueno, yo lo leo. Dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Él estaba señalando a sus hermanos en la fe. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Es un pasaje hermoso en el que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de la necesidad del perdón, perdonarnos los unos a los otros. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque todos nos relacionamos con otras personas. Es evidente que no vivimos solos. Y al relacionarnos con otras personas, aún entre quienes nos aman y a quienes respetamos, aún así a veces surgen conflictos. Los conflictos son imposibles. La cuestión es, ¿por qué es imposible? Sería el primer punto a tener en cuenta, ¿no? Bueno, precisamente por eso, ¿por qué? Porque no vivimos solos, porque vivimos con otras personas. Y cuando
estamos conviviendo, que es viviendo con otras personas, los roces se producen aunque uno no quiera. A veces se malinterpreta una mirada, a veces se malinterpreta un gesto, a veces sienta mal una palabra o una actitud que se ve en alguien, y eso nos molesta y aunque en la mayoría de los casos son malos entendidos, también hay veces que actuamos mal y tenemos que reconocerlo. Es decir, si somos sinceros para con nosotros mismos, reconoceremos que muchas veces hacemos cosas que no debiéramos hacer. Y al hacerlas, perjudicamos a otras personas. A veces decimos cosas que no están bien. Y cuando las decimos, dañamos a alguien. Entonces, o a veces son otras personas las que lo hacen y nos dañan a nosotros. Pero esto, el relacionarnos unos con otros, el convivir unos con otros, hace que sea imposible que no tengamos conflictos. Ahora, lo importante no es el conflicto en sí, porque los conflictos muchas veces vienen a nuestra vida para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer. En realidad los conflictos no son importantes. Lo importante es cómo reacciono yo ante un conflicto. ¿Cómo actúo? ¿Qué decisiones tomo cuando alguien me ofende? O cuando veo algo que no me gusta. Cuando alguien dice algo que no me parece bien. ¿Cómo actúo? ¿Qué decido hacer? ¿O actúo yo de manera que ofendo a alguien? ¿Tengo cuidado con mis palabras o con mi forma de actuar para no hacer tropezar a nadie? Bueno, estas cosas son importantes. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que no hay hombre justo en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Todos nosotros metemos la pata alguna vez. ¿Es verdad o no? ¿Te han ofendido alguna vez? Claro. Y posiblemente tú también hayas ofendido alguna vez. Esta es la verdad. Por eso, porque es casi imposible es imposible que no haya tropiezos, la cuestión, como digo, no es los tropiezos, sino cómo actuamos en ellos. Santiago, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Esto lo dice Santiago en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, pues este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Pero en realidad, ¿quién es capaz de no ofender alguna vez? Repito, el primer punto es que es imposible que no haya tropiezo. Pero lo importante no son los tropiezos, sino nuestras actitudes ante los tropiezos. Segundo punto, trata de evitar los tropiezos. No seas tropiezo para nadie. Evita tropezar, pero sobre todo, evita hacer tropezar a otros. Porque el Señor Jesús nos dice en este pasaje que hemos leído de Lucas capítulo 17, que hay castigo para quien hace tropezar a los demás. Dice ahí: mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase a lo profundo del mar. Es decir, ¡ay de aquel!, dice el Señor. Es una advertencia. Es una exhortación para que hagamos lo correcto, para que no seamos tropiezo a otras personas. En otro pasaje de las Escrituras dice: dura cosa es enfrentarse al Dios vivo. En cierta ocasión, cuando Cristo le salió al encuentro a Saulo de Tarso, quien después sería el apóstol Pablo, Saulo entonces iba persiguiendo a la iglesia del Señor.
Y el Señor Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando alguien hace daño a un hijo de Dios, es como si le estuviera haciendo daño a Dios mismo. Saulo perseguía a los cristianos, pero el Señor Jesús le preguntó: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a los cristianos es perseguir al mismo Señor. Y el Señor Jesús le dijo: dura cosa es dar coces contra un aguijón. ¿Te imaginas dar patadas contra un pincho? Cuanto más fuerte le des la patada, más daño te vas a causar a ti mismo. Así es todo aquel que hace tropezar a otro. Porque cuando hacemos tropezar a otro, al final nosotros también salimos dañados. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos evitar dañar a nadie, ser tropiezo para nadie. El Salmo 34 pregunta en el versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Y da una serie de consejos, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y en estos consejos está la clave para no caer, para no tropezar y para no hacer tropezar a otras personas. Si tú quieres ser de larga vida, guarda tu lengua del mal. No hables mal, no pronuncies palabras deshonestas, no ofendas a nadie con tu lengua. Guarda tus labios de hablar mentira, engaño. Apártate del mal, haz el bien. Saben, muchas personas quieren hacer el bien, pero no pueden. Y es porque para poder hacer el bien, primero se tienen que apartar del mal. Si no te apartas del mal, no vas a poder hacer el bien. Dice: busca la paz y síguela. Busca aquello que te trae paz. Estos son consejos de las Sagradas Escrituras que son como señales de tráfico que nos indican por dónde Dios quiere que cojamos. Si tú quieres ser de larga vida, como dice ahí, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Pues si es así, si tú quieres tener una larga vida y una vida buena, guarda tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien. Busca la paz, síguela. No seas tropiezo para nadie. Y si alguien es tropiezo para ti, llegamos al punto 3, en el que se nos dice que debemos perdonar. Porque el perdón es necesario en toda relación para que funcione. El perdón es algo fundamental. Si queremos que nuestras relaciones sean buenas, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y también tenemos que estar dispuestos a pedir perdón si hemos ofendido, si hemos hecho algo que no debiéramos hacer. El perdón es fundamental si queremos tener buenas relaciones. Aún a las personas que amamos, a veces le hacemos daño. Y cuando hacemos daño a alguien, tenemos que estar dispuestos a reconocerlo y a decir: lo siento, perdóname. Y si alguien te hizo daño a ti y te pide perdón, debes estar dispuesto a perdonar. Si se arrepiente, debe estar dispuesto a perdonar. Si no se arrepiente, no tienes por qué perdonarlo. Sencillamente toma ese asunto y lo lleva a las manos de Dios. Tampoco se trata de que guardes rencor, ¿no? Porque el rencor te hace daño a ti. Pero si alguien te hace daño y no se arrepiente, habla con Dios. Dile: Señor, encárgate de esta persona. Dale una lección, que sepa que ha obrado mal. Enséñale que tiene que arrepentirse, que tiene que humillarse, reconocer que ha hecho mal. Pero si alguien que te ha hecho daño te pide perdón, tú debes perdonar. ¿Sabes? Muchos viven llenos de culpa, de resentimiento, de amargura, por algo que le hicieron, por algo que le dijeron, o por algo que él dijo o hizo. Y esa amargura, esa culpa, ese resentimiento, le roba la alegría, le roba la tranquilidad, no lo deja ser feliz. Tú no tienes por qué vivir
amargado. No tienes por qué vivir lleno de rencor por el daño que te hicieron. No entiendes que si alguien te hizo daño y tú le guardas rencor, te sigues haciendo daño a ti mismo. El rencor es como un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro. Es absurdo. El rencor no es bueno. Échalo fuera. Porque si a alguien te hizo daño y se arrepintió, perdónalo, pasa página. Porque si no lo perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. El Señor Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 11, en Marcos capítulo 11, en el versículo 25 al 26. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos no os perdonará a vosotros las vuestras. ¿Sabes? Quiero terminar esta reflexión diciéndoles que una de las cosas buenas que tiene la fe cristiana es que nos enseña a vivir mejor. El cristianismo nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer borrón y cuenta nueva, de restaurar las relaciones. Porque a veces las relaciones se estropean, se enturbian. Pero siempre tenemos la posibilidad de repararlas. Quiero que pienses por un momento. ¿Hay alguien que te ha hecho daño? ¿Esa persona se arrepintió? Si se arrepintió y te pidió perdón, perdónalo. Porque eso te va a ayudar a ti a vivir, a soltar lastre, a vivir relajado. Si no se arrepintió, comprométete en decirle a Dios, Señor, no le voy a guardar rencor a esta persona. Voy a dejar este asunto en tus manos. Sé que tú vas a obrar y que tú vas a hacer justicia entre esa persona y yo. Y créanme, cuando tú le encargas a Dios un asunto, la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él hará. Pero si tú le has hecho daño a alguien, eres tú el que tienes que pedir perdón. Eres tú el que tienes que reconocer que hiciste mal. No pasa nada por reconocerlo. No se pierde hombría por decir me equivoqué. Metí la pata, lo siento, perdóname. Es más, hace falta más valor para reconocer un error que para esconderlo. Hace falta más hombría, más arrestos para reconocer que hicimos mal que evadir la responsabilidad. Por eso, porque el perdón es fundamental en nuestras relaciones. Porque todos nos relacionamos y necesitamos tener buenas relaciones con todo el mundo. Porque si no tenemos buenas relaciones, en realidad, la verdad es que nos amargamos. Nos volvemos huraños. Nos encerramos en nosotros mismos. Hay personas que solo se llevan bien con aquellos que le dan la razón. Pero eso no es una relación real. Igual te dan la razón porque te tienen miedo. O simplemente porque no les importa nada. Y te dan la razón simplemente por quitarse de en medio. Pero si tú reconoces que todos fallamos, tarde o temprano todos vamos a fallar. Y no solo los demás nos fallan a nosotros, también nosotros fallamos a los demás. Por eso yo les animo, piensen en este tema, piénsenlo. Lucas capítulo 17, versículo del 1 al 4. Ahí lo tienes. Lo dice el Señor Jesús en su palabra. Es imposible que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por el que vienen. Mejor le fuera atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. No solamente mires por los demás, mira por ti mismo, por tu propio bien.
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Es decir, habla con él. Díselo, oye, me has ofendido, oye, me ha hecho daño lo que has dicho o lo que has hecho. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Porque tú también cometes errores, porque tú también te equivocas, porque tú también ofendes y haces daño. Y tú también necesitas ser perdonado. Amén. Me gustaría hacer una oración por vosotros y después, si tienen preguntas, me gustaría responderlas. Pero antes me gustaría hacer una oración por vosotros. Oremos. Padre del cielo, yo quiero darte gracias por tu palabra que nos muestra cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te ruego, Señor del cielo y de la tierra, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a entender que a quien más hemos ofendido es a ti mismo, Señor. Y muchas veces no te hemos pedido perdón, pero queremos hacerlo hoy. Queremos pedirte perdón por nuestras ofensas, que no son pocas, por las veces que te hemos ofendido al hacer lo contrario a lo que tú querías o al no hacer lo que tú querías. Perdónanos, Señor. Y así como tú nos perdonas a nosotros, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros, para que tengamos buenas relaciones, para que podamos ser amigos de nuestros amigos, buenos compañeros, hermanos de nuestros hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Cambia nuestra vida, ayúdanos a ser mejores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Saben, yo creo que Dios escucha las oraciones. Creo que Dios no solo las escucha, sino que las responde. Por tanto, les animo a que tengan en cuenta esto que hemos hablado y que podamos practicarlo. Porque la palabra de Dios no es solo para conocerla, es para practicarla. Y ahora, si tienen alguna pregunta, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo cometí adulterio con la esposa de mis hermanos y nunca les pido perdón, pero ellos me hablan. ¿Será que ya me han perdonado ellos? ¿Ellos lo saben? Sí, pero ellos ya me hablan después de años. Bueno, pero tú nunca le pediste perdón. No, yo nunca lo he hecho. Deberías hacerlo. Deberías hacerlo, porque es reconocer y realmente aquí, si tú lo reconoces, eso vas a sanar la herida del corazón que pueda tener tu hermano. Y no importa que ahora te estén hablando, pero en muchas ocasiones, cuando ellos recuerdan el daño que le hiciste, eso tiene que ser un tropiezo para su relación contigo. Mientras que si tú le pides perdón, puedes poner un bálsamo en esa herida y hacer que sane del todo. Buenas, pastor. Soy Martín. Bueno, sí me ayuda. Sí. Si yo le quería preguntar, hacer una pregunta. Lo que pasa que el martes vino mi padre y habló unas cosas de mí. Yo quisiera saber, él es cristiano, ¿no? Va a una iglesia o un templo, lleva 15 años siendo cristiano. Y lo que él dijo, sí me dolió. Usted dice, hay que perdonar. Yo he perdonado, yo toda la semana estaba pidiendo a Dios que Él me perdone, ¿no? Y yo perdonarlo a Él por lo que dijo. Y todo, esa es mi pregunta. O sea, si siendo una persona cristiana tiene que juzgar a alguien, ¿se puede juzgar a un hijo? Bueno, sabes que una persona sea cristiana no significa que no cometa errores. A veces los cristianos también metemos la pata y nos equivocamos y hacemos juicios que no debemos hacer y decimos cosas que no están bien. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos del 15 al 18, nos dice que si tenemos algo con alguien, debemos ir a esa persona y hablar con ella a solas
y decirle, oye, mira, lo que me dijiste me dolió. No, creo que no tenías que habérmelo dicho. Entonces, hablar con ella puede solucionar ese problema. Porque no es solamente que tú lo pases por encima, sino que lo aclares para que él aprenda también a no hacer daño. Porque si es cristiano, él debe saber que debe hacer un buen uso de su boca. Que la lengua no está para herir, está para bendecir, no para maldecir. ¿Okay? Lo que pasa que en su momento yo le pedí disculpas cuando hice yo esa acción. Ya tiene 2 años de eso y yo le pedí una disculpa en el momento y él me dijo, está bien, te disculpo, pero él todavía tiene eso contra mí. O sea, cada que puede lo saca o saca cualquier cosa. Ya sabes lo que yo... Bueno, entonces tienes que hablar con él y decirle, cuando Dios perdona tus pecados, cuando tú le pides perdón a Dios, esto es lo que tú le tienes que decir a él. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios toma esos pecados y los arroja al fondo del mar y no vuelve a acordarse de ellos. Tú, en cambio, estás siempre recordando el mal que yo hice. Pero Dios dice que tú debes perdonar como Dios te perdonó a ti. Así que aprende a perdonar. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, alguna pregunta al respecto de este tema? O de cualquier otro tema. Ok, tenemos unas preguntas que ya habían escrito con anterioridad. Dice, ¿cómo obtener el perdón de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. De modo que lo que Dios demanda de nosotros son 2 cosas: que nos arrepintamos y que lo confesemos a Dios, que le pidamos perdón a Dios. Cuando hacemos eso, Dios nos asegura que Él nos perdona. 1 de Juan 1:9. Porque dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no esconder nuestros pecados, sino confesarlos, reconocerlos y confesarlos. Porque el que... hay un proverbio creo que es el proverbio 28, dice... 23, bueno, no me acuerdo ahora mismo. A ver, lo busco en un segundito. Proverbios 28:13, sí, ese era. 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos y nos apartamos de esos pecados. La palabra arrepentimiento, que es el requisito que Dios pone para perdonar pecados, no significa solamente que tú sientas pesar por haber hecho lo malo. Significa que tomas la decisión de no seguir haciéndolo. Es decir, la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de opinión. Si antes te gustaba algo que era conforme al mundo y no conforme a la voluntad de Dios, ahora ya no debe gustarte eso. Debes buscar a Dios, pasar tiempo con Dios, para que Él vaya cambiando tu forma de pensar, para que te pongas de acuerdo con Dios en lo que está bien y en lo que está mal. Si Dios te dice que algo no es correcto, que algo no está bien, es porque Él te ama y desea lo mejor para ti. Y cuando tú te arrepientes, cuando tú tomas la decisión de amoldar tu vida a la voluntad de Dios, de vivir comprobando lo que es agradable a Dios, entonces la vida te va a ir mejor, indefiniblemente, o sea, mucho mejor. Ok, hay una pregunta
Dice, ¿es verdad que el alcohol significa espíritu en la Biblia? Parece que escucharon que en hebreo la acepción de alcohol y espíritu es similar. ¿Alcohol? Ajá. No. En latín. No. A ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es esta. En el contexto de la literatura de Alcohólicos Anónimos, en el folleto de hojas sueltas viene la palabra alcohol y se refiere que en el idioma latín es espíritu. Queríamos saber si es verdad o es mentira el significado. No. A ver, la palabra alcohol no es similar ni siquiera en el latín a espíritu. Lo que pasa es que están usando una terminología que tiene que ver no con el alcohol en sí, sino con las bebidas, ¿cómo le llaman? Estas que se suben a la cabeza. Bueno, ya lo diré. Sí, el vapor que suelta el alcohol, ¿no? No el alcohol en sí mismo, sino ese vapor que suelta el alcohol. Es similar en su idioma, en el latín es similar a espíritu, vapor, neuma, viento, ¿ok? Tiene varios significados y uno de ellos es vapor, pero no el alcohol en sí, sino el vapor que el alcohol suelta, ¿ok? Es lo que es similar a la palabra espíritu. Ahora, simplemente no sé por qué los alcohólicos anónimos usan esa terminología. No entiendo la similitud que quieren hacer. Si lo que quieren decir es que la adicción al alcohol está relacionada con un problema espiritual, no es verdad. El alcoholismo, es decir, la borrachera, es un pecado de la carne. Si decimos que es un problema espiritual, estamos echándole la culpa al diablo. Y dice que el diablo está en un parque llorando. Y alguien pasó y lo vio llorando y le preguntó: oye, Satanás, ¿por qué estás llorando? Dice: porque la gente no para de cometer errores y de echarme la culpa a mí. O sea, el problema del alcohol, el problema de la droga, el problema de las adicciones, no es un problema espiritual, es un problema que tiene que ver con nuestro. Gracias. Lo que pasa es que echarle la culpa a alguien. Aquí hay otra pregunta, pastor. Dice que le da poder a un vidente para tener el poder ese de la magia negra. No he oído nada, Pedro. Pedro, A ver, cheque la ¿qué letra. su letra de? A ver. De una vez. ¿Cuál es? Habla en dirección al micrófono. Dice, ¿qué le da poder a una vidente para eliminar la magia negra? Nadie, las videntes no tienen poder para eliminar la magia. En primer lugar, no existe magia blanca, negra, magia amarilla. Toda magia es mala. No existe magia blanca y magia negra. No existe una vidente que te echa un mal de ojo y otra que te lo quita. No existe eso. Esos forman parte de los engaños y de la cultura de la mentira. Si alguien tiene algún problema espiritual, lo que necesita es un pastor con fe y con conocimiento de las Sagradas Escrituras que le libere de ese problema. Pero en la mayoría de los casos, cuando una persona es temerosa de Dios, no tiene que temer a nadie más, ni a vidente, ni a magos, ni a sortílegos, ni a hechiceros, ni a divino, ni a ningún tipo de otra cosa. Déjenme explicarles que en el mundo espiritual hay un espíritu que es el que más poder tiene. Y en ese mundo espiritual que nosotros no percibimos porque nuestros sentidos no nos permiten verlo ni nos permiten tocarlo, en ese mundo espiritual, ese espíritu que tiene mayor poder es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en la vida de todos aquellos que han creído en Cristo de verdad, que han creído en el Señor de todo corazón. De modo que si alguien tiene algún tipo de problemas espirituales, lo que tiene que hacer es buscar a Dios en la intimidad de su habitación, en cualquier sitio privado, te arrodillas y oras a Dios y le dices: Señor, yo quiero tenerte en mi vida.
Y cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, no habrá espíritu inmundo, no habrá demonio, no habrá nada, no habrá ningún poder que pueda dañarte. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu del Todopoderoso, está contigo y te guarda. El Salmo 34 dice en el versículo 7 que el ángel de Jehová, el Espíritu de Dios, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De tal modo que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Una más, dice, compañero que se llama Misael, dice, ¿quién creó a Dios? Dios no tiene principio, Dios no es una creación, porque si Dios tuviera un creador, ¿quién creó al creador de Dios? La palabra de Dios nos comienza diciendo, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que ya en el principio Dios existía. Dios no tiene principio ni tiene fin. Algunos dicen, bueno, no lo puedo entender. Y es comprensible que no lo puedas entender, porque León Tolstoy, un escritor ruso, dijo que si Dios fuera tan pequeñito como para que yo pudiera entenderle en todo, no sería el Dios tan grande que hizo el universo y que nosotros necesitamos. Hay cosas en Dios que no vamos a entender hasta que no estemos un día con Él, porque Dios es infinito, nosotros somos finitos. Es lógico que haya cosas que se nos escapen de nuestro entendimiento, pero Dios nos ha revelado la verdad, y la verdad está en su palabra. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Aquí tenemos otra pregunta, pastor. Adelante. ¿Es malo aceptarse como es uno, como Dios te trajo al mundo? ¿Es malo aceptarse a uno mismo como Dios te trajo al mundo? Porque hay mucha gente que no se acepta. Esa pregunta hay que matizarla, porque es importante entender quién está haciendo la pregunta y por qué. Por ejemplo, ustedes saben que hay personas, hombres que se sienten mujeres, o mujeres que se sienten hombres, y dicen, es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. A veces las modas, las influencias, las presiones mediáticas nos hacen ser como, en definitiva, somos manipulados muchas veces por los medios de comunicación y por muchas otras causas o formas. Si se refiere a eso, no tienes que aceptar lo que no es verdad. Lo que tenemos que aceptar es la realidad. Ahora, si de lo que se trata es de que tú crees que no eres agraciado físicamente y te cuesta aceptarte como tú eres, entonces es otra cuestión totalmente diferente. Claro que nos tenemos que aceptar como somos. Los cánones de belleza son tonterías de los hombres. Yo he visto personas nada agraciados con unas parejas impresionantes. Hombres feos con unas mujeres bellísimas y al revés. Hombres apuestos y atractivos con unas mujeres feísimas. O sea, los cánones de belleza no tienen sentido. Cada uno tiene su media naranja. Únicamente que hay que buscarla. ¿Ok? Pero sí, físicamente nos tenemos que aceptar como somos. Ahora, si yo tengo 200 kilos porque no me cuido, no me tengo por qué aceptar así. Yo puedo hacer algo para bajar de peso. ¿Me entienden? Por tanto, esa pregunta es que depende de quién la hace y por qué la hace. Entonces hay que entender lo que hay detrás de esa pregunta. Otra pregunta, pastor, dice aquí, ¿cómo se puede manifestar el enemigo y hasta dónde puede llegar?
El diablo puede manifestarse de muchas formas diferentes. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta atormentar a una persona. Si esa persona no tiene una relación personal con Dios, está desprotegida. Hay quienes piensan, no, yo ni creo en Dios ni creo en el diablo. Muy bien. Eso te deja solo, expuesto a las acechanzas del diablo. Porque que tú no creas en Dios o no creas en el diablo, no quiere decir que no exista ni Dios ni el diablo. Quiere decir que tú estás creyendo en ti mismo, en lo que a ti te da la gana creer. Pero eso no significa que estés creyendo en lo correcto. El diablo tiene poder, es cierto, pero no tiene ni por asomo ningún poder similar al de Dios, porque el diablo es un ser creado, mientras que Dios es el creador. No hay una lucha de poder entre el bien y el mal, o entre el diablo y Dios. No, el diablo y Dios no luchan, porque Dios no necesita luchar contra el diablo no es nada al lado de Dios, pero al lado tuyo sí. Por tanto, si tú no tienes la protección de Dios, debieras temer. El mismo apóstol Pedro le dice a los cristianos que tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, le dice, cuidado, velad y sed sobrios, porque el león rugiente, o sea, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, no te duermas en los laureles, mantén una buena relación con Dios, porque una buena relación con Dios te protege. Es como cuando tú tienes una buena relación con Dios, cuando te llevas bien con Él, es como si levantaras una muralla espiritual de protección alrededor tuya que impide que el diablo pueda llegar a tu vida. Por tanto, si tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes una buena relación con Dios, el diablo no puede hacer nada contra ti. Nada, absolutamente nada. Porque lo único que le abre puertas y le da oportunidad al diablo es que tú no estés en Cristo, es que tú estés practicando pecados, es que tú vivas desordenadamente, es que tú no tengas comunión con Dios. Entonces sí, ahí estás como una oveja suelta en el campo y vienen los lobos, la rodean y se la comen. Pastor, otra pregunta. ¿Cómo es posible que hay personas que dicen ser libres y la raza humana no? Perdón. ¿Cómo es posible que son libres y la raza humana no? O sea, me imagino que personas que dicen ser libres y la raza humana no es libre. ¿Cómo que la raza humana no es libre? No, se refiere, a ver. Un momento. Dila. ¿Cómo las aves pueden ser libres? Y, o sea, ellos son animales, ¿no? O sea, tienen una libertad, ¿no? Y yo alcancé a ver, en la Biblia, que dijeron que la planta del pie, que toque la del humano, es su tierra, ¿no? Pero hay países donde tú no puedes ir, ¿no? O sea, no puedes caminar más de donde tú naciste, ¿no? O sea, no eres libre totalmente. Ok, entiendo la pregunta. La cuestión es que Dios nos ha hecho libres y el ser humano es libre, pero el ser humano esclaviza al ser humano. No es Dios quien nos ha hecho libres, Dios nos ha hecho libres. A todos nosotros, para que nos ha puesto en el mundo y nos ha dado el mundo para que lo disfrutemos. Pero es cierto, el hombre se apodera de ciertas partes del mundo y no te deja entrar. El hombre se apodera de un trozo de playa y lo tiene para él solo y no te deja que tú vayas y te bañes en esa playa. El hombre no tendría derecho a hacer eso, pero lo hace. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por los hombres y los hombres no somos justos, no hacemos lo correcto. Es verdad, hay cosas que no podemos hacer porque el mismo hombre nos lo prohíbe. Por ejemplo, quisiéramos darle de comer a todos los hambrientos, pero los que tienen poder para darle de comer no lo hacen, ni nos lo permiten hacerlo. ¿Ok? Entonces, sí, en eso no somos libres. Somos libres, pero otros hombres nos impiden poder hacer lo que queremos hacer. Es verdad. Un día, si nosotros creemos en Cristo,
Vamos a disfrutar de un mundo diferente en el que ya no habrá fronteras, en el que ya no habrá separación de ricos y pobres, en el que ya no habrá esas diferencias, ni habrá esas limitaciones, donde seremos total y absolutamente libres y podremos disfrutar de esa libertad todos. Gracias, pastor. Otra pregunta. Quisiera aquí combinar dos preguntas. Una dice, ¿cómo puedo trabajar mi resentimiento? Y otra dice, ¿cómo se aprende a perdonar? Bien, empieza por la última. Se aprende a perdonar, perdón. Es decir, antes decía que perdonar, muchas personas confunden el perdón con los sentimientos. No puedo perdonar, yo no siento perdonar. Bueno, es que el perdón no tiene que ver con las emociones. El perdón tiene que ver con la obediencia a Dios. Si Dios dice que si tu hermano peca contra ti y se arrepiente y te pide perdón, que lo perdones. Y a lo mejor tú no tienes ganas de perdonarlo. Sobre todo cuando ya es la tercera vez que te hace la misma cosa. Entonces, lo que te dan ganas es darle un sopapo. Pero Dios te dice, perdónalo. Perdonarlo, se aprende perdonando. Y perdonar no tiene que ver con cómo tú te sientas. Perdonar significa que no vas a tomar venganza contra él. Perdonar significa que no se lo vas a tener en cuenta el daño que te hizo. Que lo vas a tratar como si no te lo hubiera hecho. Eso significa perdonar. Ahora, el resentimiento, ¿cómo tratamos con el resentimiento? Yendo a la presencia de Dios. Buscando al Señor. Porque cuando buscamos a Dios, Él cambia nuestras emociones. Donde hay resentimiento, Él pone paz. Él pone gozo, pone amor. Y eso es lo que necesitamos. Es como cuando tenemos las manos sucias, lo que necesitamos es lavárnoslas. Y esa es la presencia de Dios, que nos lavamos las manos y nos resplandecen y nos quedan limpias. Pues cuando vamos a Dios con un corazón resentido, si le pedimos a Dios, Señor, ayúdame a amar a mi hermano que pecó contra mí, que me hizo daño, y lo he perdonado, pero me siento mal, y quiero que tú me ayudes, Señor, a no sentirme mal cuando esté con Él. Dios lo va a hacer. Él te va a cambiar esos sentimientos. El resentimiento es algo que nos daña profundamente y que nos dificulta poder hablar y tener relación con los demás. Por tanto, es en la presencia de Dios que tratamos con el resentimiento. Y es perdonando que aprendemos a perdonar. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿existen los llamados anticristos que actualmente conocemos como Hitler y otros más? Bueno, a lo largo de la historia ha habido muchos personajes históricos a los que han sido catalogados como anticristos. Porque es verdad que desde el siglo I, en el que el apóstol Juan escribió la primera epístola diciendo que el espíritu del anticristo ya había salido por el mundo, ha habido muchos anticristos. Ahora la Biblia nos habla de un hombre que va a aparecer, del anticristo, del hijo de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre va a ser terrible, porque va a engañar al mundo entero. Y sí, hay muchos anticristos. A lo largo de la historia, los peores han sido quizás, Antíoco IV Epífanes, que fue terrible, persiguió a los judíos casi hasta exterminarlos. Y después Hitler, que también consiguió matar a millones de judíos, ¿no? Pero de una manera terrible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jonathan. Aprovecha. Ahí viene Jonathan. Hola, yo tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, en mi caso me he involucrado sexualmente con primas, tías y todo eso, y la verdad no siento resentimiento, no siento así como que me arrepienta. ¿He ganado el infierno ya por eso? A ver, que no sientas ganas de cambiar, que no sientas
que no te arrepientas, significa que no tienes sensibilidad en cuanto al pecado. Eso habla de que Dios no está en tu vida. Y eso es un peligro para ti. Porque realmente cuando no tenemos sensación de pecado, cuando el pecado nos da igual, cuando hacemos el mal y lo vemos bien, estamos corriendo peligro. Porque eso es una cuesta abajo y sin frenos. Es decir, cada vez vas a hacer cosas peores. Y como no le das importancia, como no te arrepientes, pues para ti te da igual. Pero vas a llegar a hacer cosas terribles. Y cuanto más te alejas de Dios, más te alejas de tu salvación, más te alejas de tu posibilidad de salvación. Por tanto, plantéate cambiar de mente, cambiar de opinión. Que tú no lo veas mal no significa que no esté mal. Tienes que pensar fríamente. Hay cosas que no están bien, que hacemos daño a otras personas. Y cuando nosotros le hacemos daño a otra persona, no tenemos derecho a hacerlo. Eso está mal. Y eso, la palabra de Dios es clara al respecto. Dios no va a permitir que ningún pecador no arrepentido pueda disfrutar del reino de los cielos. Eso te excluye realmente. Pero no porque Dios te quiera excluir, sino porque tú voluntariamente te alejas de Dios. Si tú quieres disfrutar del reino de los cielos, vas a tener que acercarte a Dios. Y al acercarte a Dios, cuanto más tiempo pase delante de Él, más fácilmente tu mente irá renovándose. Y empezarás a entender que lo malo es malo y lo bueno es bueno, y no puedes llamar bueno a lo malo ni malo a lo bueno. Eso es en la presencia de Dios que se produce ese cambio. Si te quieres salvar, creo que pase. No se escuchó, pastor, perdón. Digo que si se quiere salvar, es necesario que pase tiempo con Dios. Que haga las paces con Él. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿qué le sucede al pensamiento del hombre al morir? Perdón, aquí hay una más. ¿Qué le sucede al pensamiento del hombre al morir? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando morimos, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo va a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu, el alma y el espíritu, pues van a Dios que lo dio. Así que inmediatamente pasamos a la presencia de Dios, de donde, bueno, pues si somos cristianos, comenzaremos a disfrutar de la gloria de Dios. Y si no lo somos, pues comenzaremos a sufrir las consecuencias de no haberlo sido. Pregunta directa. No lo sé. Sí, venga, no te preocupes. Así como cuando pasas. Ahora sí que todos tenemos dudas. Cuando pasas a tribuna. Espera. Hola, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que le quería preguntar era, ¿por qué hay veces que yo le pido a Dios que me ayude en alguna circunstancia, una situación, y siempre me sale lo contrario? Por ejemplo, si es un ejemplo nada más, si ahorita yo le digo, oye, Dios mío, por ejemplo, esa vez que recaí, yo en la mañana me acuerdo que me levanté con ánimos, con ganas de estar bien, con ganas de echarle ganas, y me acuerdo que ese día me paro, le pido a Dios que me ayude, gracias Dios por darme fortaleza, por darme pues las ganas de querer volver a vivir. Y yo sentía como que lo hice de corazón, pero en la tarde ya estaba yo recayendo. Y no muchas veces, o sea, muchas veces me ha pasado así. Yo le pido a Dios que me ayude en algo y al momento me siento bien, pero en la tarde como que siento que me falla, porque lo que yo le Claro. pedí... ¿Sabes qué es lo mejor? Que cuando nosotros le pedimos que nos ayude, hay una parte que Dios hace y hay otra parte que nos toca a nosotros. Es decir, si yo tengo una debilidad, sea la que sea, no solo tengo que orar a Dios para que me ayude a vencer esa debilidad. Yo tengo que usar mi inteligencia, esa capacidad de raciocinio que Dios me ha dado para trazar fronteras y comprometerme a no cruzarlas. Es decir, no solamente tengo que orar a Dios, sino que también tengo que apartarme de aquello que puede ser una tentación para mi vida.
¿Sabes el refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, yo no puedo pedirle a Dios que me guarde y después ir en busca de lo que me está perjudicando. No, tengo que tomar decisiones. Dios me va a ayudar en la medida en la que yo me someta a Él y a su voluntad. Dios me va a ayudar en la medida en la que yo pase tiempo con Él. No solamente hacer una oración por la mañana, es hacer una oración por la mañana y es estar hablando con Dios a cada instante. Porque en el día, de la mañana a la tarde, tú has tomado 500 decisiones. Pero si no las tomas teniendo en cuenta a Dios en tu vida, te alejas de Dios. Entonces oras por la mañana, pero después te vas alejando poco a poco a lo largo del día, y cuando llegas por la tarde ya estás lejos de Dios, ni te acuerdas de Dios. Cuando te vienes a acordar es, ay, cónchole, pues si yo oré al Señor, ¿por qué no me ayudó? Sí, tenías que haber seguido en la presencia de Dios. Somos llamados no a orar solo, sino a vivir en presencia de Dios, consciente de que allá donde tú estés, Dios está contigo, de que Él ve lo que tú haces, lo que tú hablas, lo escucha, lo que tú piensas, Él lo sabe de antemano. Vivir conscientemente de que Dios nos está mirando a cada momento hace que vivamos con un poco más de cuidado. Entonces yo lo que te invito es no solamente a que ores, sino a que vivas en la presencia de Dios. ¿Ok? Yo ahora sí que a mí eso que me ha pasado, porque me ha pasado bastantes veces, eso me ha hecho como que perder la fe y como que tenerle temor a Dios, el de que yo quiera pedirle algo y me salga mal. Y yo ahorita, pues ya que estoy aquí aprovechando, le quisiera pedir un favor. No sé si pudiera usted en su templo, o ahorita que termine la junta, poder hacer una oración por mi madre. Ella está enferma del corazón y no tiene un pulmón. Están a punto de operarla, no sé si esta semana o la semana que viene la van a abrir y le van a sacar el corazón. Y yo quisiera pues pedirle de favor si me puede ayudar a hacer una oración para que pues, salga bien, por favor. Claro que sí. ¿Cómo se llama ella? Mi mamá se llama Alejandra. Alejandra. ¿Sabes? Yo también tengo un solo pulmón. En el año 2001 me quité el pulmón porque tenía una bacteria que cogí de pequeño en un hospital, se fue comiendo mi pulmón derecho y tenía agujeros así de grandes. Y en el 2001 pues tuvieron que quitármelo y tengo solamente un solo pulmón, el izquierdo, que es el pequeño. Sabes que el derecho es más grande y el izquierdo es más pequeño. Pues tengo el pequeño y con eso vivo, ¿no? Vamos a orar por Alejandra, vamos a orar por tu mamá, sin duda. Ahora cuando terminemos la reunión vamos a elevar una oración al Señor por ella. Gracias. ¿Ok? Ahora, escúchame bien, con respecto a lo que estábamos hablando. Recuerda, vivir en la presencia de Dios. ¿Ok? No solo orar, tomar conciencia de que allá donde tú estás, Dios te ve. Gracias. Vivir a la luz de Dios, a los ojos de Dios. Ánimo. Hola, pastor, mi nombre es Israel. Hola. ¿Mande? Hola. Sí, yo estaba leyendo ahorita en Hebreos y lo tomo como una, ¿cómo se dice? Como amonestación, como cuando me corrige, como una corrección, porque me dice que después de tanto tiempo de yo conocer y después de tanto tiempo de yo de leer y de congregarme algún tiempo, dice que ahora es necesario que tome alimento espiritual como leche y que no estoy preparado para un alimento sólido. Entonces también he leído que a veces al leer mucho queriéndome hacer sabio me hice necio. Entonces yo quería saber si es necesario que todo lo que he aprendido lo deje atrás para volver a iniciar de nuevo. No es necesario que lo dejes atrás, pero sí es necesario que retomes el estudio de la Escritura. Mira, la palabra de Dios es un libro único. Se han escrito millones de libros en el mundo, pero ninguno como la palabra de Dios. La palabra de Dios ha transformado más vidas que ningún otro libro en el mundo. Es el libro que más se ha traducido a más lenguas, más de 2.200 lenguas. Es el libro que más se reparte todos los años, el que más se imprime y más se reparte. Y ha cambiado y ha transformado vidas a lo largo de toda la historia. Pero claro,
Hay que estudiar la palabra de Dios para conocerla. No basta solamente con leerla, hay que estudiarla. Y hay manuales que te pueden ayudar a estudiarla. No sé si ustedes tienen ahí acceso a internet, pero en nuestra página web tienes un montón de material que te puede ayudar a conocer, a profundizar en las Sagradas Escrituras, a entender la palabra de Dios, a llegar a ser un maestro de las Escrituras si tú quisieras profundizar en ella. Así que yo te animo a que lo hagas, a que estudies. ¿Qué? Entonces, prácticamente... Entonces, No. no es que debo olvidar, sino que debo volver al principio, a los, como dice, los fundamentos. Lo que has aprendido, si es correcto, no tienes que olvidarlo. Lo que tienes es que vivirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para ponerla por obra. Yo conozco personas que conocen la Biblia mejor que yo, pero sus vidas son un desastre. Entonces la cuestión no es conocer muchos textos y no practicar ninguno, sino conocer 3 y practicar los 3. Y si conoces 5, practicar los 5. La cuestión es que lo que vayas aprendiendo lo vayas poniendo por obra, para que haya un balance, haya un equilibrio entre el conocimiento y la práctica de tu fe. Eso es lo importante. Ahora, a lo largo de tu aprendizaje, de tu estudio de la Escritura, vas a descubrir que a lo mejor estabas cerrado en algo. Si descubres que estabas creyendo algo que no era correcto, lo abandonas y aceptas lo que la palabra de Dios te dice. Pero si descubres que lo que sabías es correcto, pues no tienes por qué desecharlo, tienes que seguir manteniéndolo, solo que tienes que aplicarlo a tu propia vida, porque la Biblia es un manual de vida. ¿Okay? Está muy bien, gracias. Ánimo. Buenas noches, pastor. Mi nombre es Andrés García y quisiera hacerle la pregunta de, después de la muerte, ¿existe un camino para llegar a Dios? Gracias, Andrés. Sabes que eres primo mío, porque yo también me llamo García. No, después de la muerte no hay un camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios está aquí, ahora. Es que tenemos que tomar esa decisión. Después de la muerte ya no hay posibilidad de elección. La elección la tomamos aquí. Una vez que cerremos nuestros ojos aquí en esta vida, los abriremos ante el juicio de Dios. Por tanto, ya no hay posibilidad de decir, ay, Señor, perdóname, ahora veo que es verdad, que ahora sí creo en ti porque te veo. Ay, ya será tarde. Es aquí y ahora. Y que tenemos que andar el camino para llegar a Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Pero es un camino que hay que andarlo aquí, ahora, mientras estamos a tiempo. Ya una vez que cerremos nuestros ojos, ya no habrá más oportunidades. Muchas gracias, pastor, pero le quisiera decir, entonces cuando morimos, ¿nada más vamos al cielo o vamos al infierno, no? Así es. Sí. Muchas gracias, pastor. Gracias. De nada, Andrés. Dios te bendiga. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí nos escribieron una pregunta que dice, ¿es cierto que los Illuminati y la Iglesia Católica y el Vaticano dominarán el mundo más adelante? No, llevan intentándolo toda la vida, pero no lo gobiernan. Es cierto que actualmente gran parte del mundo está en manos de los Illuminatis. ¿Qué son los Illuminatis? Es una secta que pretende justamente eso, gobernar el mundo, ¿no? Como lo intentaron los masones antes y ahora pues los Illuminatis lo están intentando, ¿no? Según se cree, la mayor parte del capital que se maneja en el mundo está en manos de Illuminati, ¿no? No sé si han oído hablar del grupo Bilderberg, que es un grupo de mandatarios internacional y que, bueno, de banqueros y de
dueños de multinacionales y demás, ¿no? Esta gente que son los que dominan, digamos, la economía mundial, son los que deciden qué país va a prosperar o qué país se va a mantener en la ruina. Muchos de ellos son Illuminatis. Pero bueno, en realidad nunca los Illuminatis han tenido el poder. Siempre el poder ha estado en manos del diablo. Porque el hombre cuando pecó, cuando el hombre se rebeló, cuando el hombre desobedeció a Dios, fue el que le entregó el mundo a Satanás. Por eso al diablo se le llama el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, porque es él el que está gobernando. Y es él el que mueve los hilos de los Illuminati, de los masones, de la Iglesia Católica y de todas esas grandes corporaciones multinacionales que están haciendo que el mundo perezca de enfermedades que son creadas en laboratorio, que el mundo muera de hambre cuando hay alimentos de sobra para que todo el mundo pueda comer, etc. Es el diablo el que está manejando todos esos hilos, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros sabemos que esto tiene fecha de caducidad y que ya no queda mucho para que Cristo venga por su iglesia y todo esto cambie. Hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Hola, pastor, muy buenas tardes. Siempre tarde, pero yo aquí. Esto que nos compartiste ahorita de los masones, de la gente que quiere gobernar y que lucha por el poder, ¿tendrá algo que ver con lo que está pasando en Venezuela? Claro, indudablemente. Ten en cuenta que Estados Unidos es ahora mismo quien está de alguna manera gobernando el poder económico, ¿no? Y bueno, pues las corporaciones norteamericanas lo que buscan es el petróleo y la riqueza de Venezuela, como lo hicieron antes en Irak, como lo han hecho en otros países, ¿no? Siempre que ellos intervienen en un país extranjero, no lo hacen para instaurar la democracia, como dicen, sino para robarle su riqueza, para robarle sus recursos, para dominarlos y tenerlos como servidumbre. Esto es una realidad que la historia y la historia reciente nos demuestra, ¿no? Porque Estados Unidos, que es un país que tiene apenas 250 años, ¿no? Entonces es un país muy reciente, muy nuevo, pero es un país que se ha hecho fuerte y que está tratando de controlar la economía mundial, ¿no? Pero no la controla, créanme, hay otras fuentes, es decir, ahí está, si hablamos de potencial económico, curiosamente Estados Unidos, el potencial económico que tiene es judío, porque son los judíos con sus brillantes y sus perlas y sus piedras preciosas los que están manteniendo el capital norteamericano. Una vez le pregunté a un embajador al embajador cristiano en Jerusalén, le hice una entrevista para televisión y le pregunté, ¿qué es Estados Unidos para ti? Y él me dijo, Estados Unidos es un judío, el capital judío detrás de un ordenador japonés. Eso es Estados Unidos. Es decir, ellos con la tecnología japonesa, con el potencial económico judío y tal, están tratando de gobernar el mundo. Y bueno, se la dan del cherry del pueblo, pero es evidente que solamente ganan las guerras en las películas, ¿no? Porque después se les atrofian todas, ¿no? Gracias, pastor, muy amable. Otra pregunta, chicos. En las películas norteamericanas, un solo soldado norteamericano gana la guerra. Pero en la realidad, el ejército entero de los Estados Unidos no fue capaz de ganar la guerra en Irak, ni ha sido capaz de ganar la guerra en Vietnam, ni ha sido capaz de ganar ninguna guerra. Todas las ha perdido. ¿Sabían eso? No. Si pregunten. El pastor sabe de todo. Es una gente muy estudiada. Una pregunta que vean, que se relacionen. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué el mundo está así? ¿Nadie más? Si puedes preguntar al pastor, ¿es malo? Es que yo una vez fui a un retiro y tuve un despertar espiritual, ¿no? Yo oraba por mí y me puse a llorar, me levanté y me dijo el hermano que tenía yo el don de orar, no sé poder orar, pero yo oraba, pero
hablaba extraño. En lenguas. Y me dio miedo y mejor dejé de orar. Pero es lo que quería saber, ya lo estuve leyendo lo que me dijo mi hermano. Quería ver que me explique bien. ¿El don de lenguas? El don de lenguas. Sí, al respecto del don de lenguas, él en un retiro se puso que no oía muy... y le daba miedo. Ok, a ver, el problema con el don de lenguas es que lo que ustedes han visto en algunas iglesias no tiene nada que ver con el don de lenguas. El don de lenguas bíblico es la capacidad de hablar un idioma que tú no has aprendido. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 5 al 11, cómo en el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia y los apóstoles y los discípulos que estaban, aquellos 120 discípulos que estaban en el aposento alto, comienzan a predicar el Evangelio y comienzan a hablar en nuevas lenguas. Una de las cosas interesantes que dicen allí, los que le estaban escuchando, dice, ¿cómo es que le oímos cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, los del Poncio, cada uno le entendía en su propio idioma. Y ahí es donde está la clave. Lenguas significa idiomas. No significa palabras incoherentes, palabras sin sentidos. Algunos han estado en algunas iglesias donde alguien se ha puesto a palabras incoherentes que no tienen sentido. Eso no son lenguas. Eso son palabras sin sentidos. Eso no tiene nada que ver con las lenguas bíblicas. Las lenguas bíblicas fueron un don que Dios les dio a la iglesia en el tiempo de los apóstoles, porque la Biblia todavía no estaba terminada y era necesario que Dios respaldara la predicación de la palabra con señales y prodigios. Y esas señales eran lo que Pablo llama en 2 de Corintios 12:12 las señales de apóstol. Esas señales que debían seguir a los que creían en Cristo. Es decir, que hablarían nuevas lenguas, pondrían sus manos sobre los enfermos y sanarían, etcétera, etcétera. Ahora, eso que vemos hoy en algunas iglesias no son lenguas, son payasadas de gente que quiere dárselas de espirituales y lo que hacen es el ridículo. Entonces, si tú lo has visto hacer a alguien, pues es normal que tú te pongas ahora y te surja también hablar de la misma manera que has oído a otros hacerlo. Es normal. Simplemente lo haces porque te has emocionado y como has escuchado que otros lo han hecho, pues tú también lo haces. Pero eso no tiene nada que ver con el don de lenguas de la Biblia, ni tiene nada que ver con la obra de Dios en nuestras vidas. Dios intercede por nosotros con gemidos, dice la palabra de Dios, pero no con lenguas incoherentes, ¿no? Los capítulos del 12 al 14 de Primera de Corintios explican ese tema profundamente. Primera de Corintios del 12 al 14, ahí Pablo va a hablar de eso. Y él dice que cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido. ¿Qué? Gracias. Gracias. Y aquí yo le preguntaría, pastor, ¿hay personas o iglesias que se apoyan en que la Biblia dice que hay lenguas angelicales? Bueno, es como a la hora de interpretar la Biblia hay que tener en cuenta el idioma, la gramática. En la Biblia tenemos parábolas, metáforas, sinécdoques, metonimias, es decir, muchos tropos, muchas figuras literarias, hipérboles, exageraciones. Entonces, cuando nosotros leemos en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, Pablo de lo que está hablando ahí, lo primero que tenemos que entender es que Pablo no está hablando de lenguas sino de amor, de la importancia del amor. Segundo, Pablo lo que está usando es una hipérbole, es decir, una exageración, para decir que todo lo que tú hicieras no sirve de nada si no tienes amor. Por eso es como si en una paráfrasis, en una frase similar puesta al terreno de hoy, al siglo XXI, es como si Pablo hubiera dicho, si yo hablara todos los idiomas del mundo, hasta el de los extraterrestres, y no tengo amor, nada soy. Es decir, Pablo estaba usando una hipérbole. Ahora,
muéstrenme un solo versículo de toda la Biblia donde se vea que los ángeles tienen un idioma suyo. Muéstrenme un solo versículo de la Biblia donde se vea que los ángeles hablan en un idioma que no sea el humano. No lo van a encontrar. Los ángeles siempre hablaron el idioma de los hombres, a los que fueron llevados, a los que fueron enviados. Por tanto, sencillamente es una mala interpretación de la Escritura porque no tienen en cuenta el contexto gramatical de la Biblia. Y hay que tenerlo en cuenta. No puedo interpretar de manera literal lo que es una hipérbole, una exageración de Pablo. Es como si tomáramos un sarcasmo o una ironía y la interpretáramos literalmente. Estaríamos sacando el texto de su contexto. Por eso nosotros decimos que un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Oyeron qué dijo de la prueba extraterrestre? Sí. Pastor, oí la palabra extraterrestre de parte tuya. Sí. Digo, aquí tengo uno o dos que hablan mucho de ellos. Ajá. Dentro de la Biblia, ¿existe algo que diga que hay vida en otro planeta, en otro mundo? ¿Hablan de algo así en la Biblia? Es una buena pregunta. A ver, si nosotros leemos la palabra de Dios y tenemos en cuenta los términos que usamos a la hora de hablar entre nosotros, llegamos a la conclusión siguiente. ¿Existen los extraterrestres? Sí. ¿Qué es un extraterrestre? Alguien que no es de la Tierra. Dios es un extraterrestre, porque Dios está fuera de la Tierra, ¿ok? La Tierra es creación de Dios. Todos los seres espirituales, los ángeles que sirven a Dios y los demonios que se rebelaron contra Él, son extraterrestres porque no son de la Tierra, porque fueron creados fuera de la Tierra. Ahora, ¿existe vida similar a la nuestra o parecida en otros planetas? No, porque Génesis capítulo desde el 1 hasta el 6, nos muestra la creación de Dios. Dios nos relata qué ha sido lo que Él ha hecho y en qué planeta ha puesto vida. Y Él nos dice que aparte de los seres espirituales que creó en el cielo, donde ha puesto vida ha sido aquí en la tierra. Ahora, hay un autor que se llama el doctor Jiménez del Oso, ya falleció este hombre, ¿no? Este era un psicólogo argentino que se vino a España y era ufólogo, es decir, a él le gustaba todo este tema de los extraterrestres y demás, ¿no? Entonces él escribió un libro titulado OVNIs en la Biblia. Y claro, él usaba algunos pasajes, como digo, sacados de contexto, donde él interpretaba que ahí se hablaba de un ovni. Y ciertamente, si tú lees ese texto y vas dibujando aquello que dice el pasaje, parece que está hablando de un ovni. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 1 o Ezequiel capítulo 10. Entonces ahí se nos relata que el profeta Ezequiel tuvo una visión estando sobre el río Quebar. Y entonces él relata la visión que tuvo. Él dice que estaba sobre el río y entonces él ve venir algo resplandeciente que volaba a una velocidad impresionante, que hacía un ruido estruendoso y que al posarse sobre la tierra levantó una gran polvareda. Y cuando él expresa qué es lo que vio, dice que era algo espantoso. Era como una rueda dentro de otra rueda y alrededor de esa rueda como ojos luminosos. Y sobre la rueda una cúpula de cristal. Y bajo la cúpula de cristal como un trono y alguien sentado en el trono. Bueno, cuando estamos leyendo eso parece que está hablando de un ovni. Curiosamente, si nosotros seguimos leyendo hasta el capítulo 10, versículos 20 al 25, se nos dice que lo que Ezequiel estaba describiendo era un querubín. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros nos han enseñado que los querubines son como niños de 2 o 3 años con el pelo acaracolado y alitas en la espalda. Y no esas cosas espantosas que si las vemos, yo creo que nos hacemos pipí en los pantalones. Ahora, ese es el quid de la cuestión. Ahí en nuestra página web hay un estudio sobre los ovnis, ¿ok?
Y ovni significa objeto volante no identificado. Pero lo que Ezequiel relata es un ovis, objeto volante identificado. Porque él dice, y lo que vi eran querubines. Por tanto, no existen extraterrestres en el sentido en que los pintan esos marcianitos con la cabeza huevada, con ojos grandes, manos palmeadas. No, en ese sentido no existen extraterrestres, pero sí existen seres espirituales que no podemos ver, que conviven alrededor nuestra, que están a nuestro alrededor, que nos influyen de ciertas formas, si no tenemos cuidado, y que esos son extraterrestres porque no son de la Tierra. Estaba oyendo España. Estaba viendo un programa donde estaban buscando el mundo perdido de la Atlántida. De dónde estaba sepultada esa ciudad. Empezaron desde lo que dice la gente, los historiadores, es que era una entrada y que había como un golfo. Y creo que en España hay algo así parecido, una entradita y algo así. Y allá encontraron sobre una planicie unas ruinas. Entonces se ven las ruinas y son estructuras redondas, a como en la Atlántida lo hacían, que era como un templo que adoraban a un dios, el dios del agua. Y llegaron a esas ruinas y la arquitectura de esas ciudades, se sorprende la gente, porque tenían hasta drenajes ahí y bien hechecitos, y un material que consistía en que tenía unas alineaciones que no las podía hacer ningún algo mecánico, algo de mano, que cómo puede ser posible que existiera esa arquitectura y ese diseño tiempos atrás. Creo que estaba hablando de 600 años antes, no sé qué. ¿Qué me explicas de esto, pastor? Bueno, la Atlántida es una mitología que no se ha podido demostrar, ¿ok? Es como el Triángulo de las Bermudas. Hay muchas mitologías que tienen fundamento cientificista, que no es científico, ¿ok? Algo cientificista es cuando alguien quiere darle cariz de ciencia a algo que realmente no es ciencia, es una fábula, es un mito. Es una historia inventada. Por ejemplo, esas ruinas que tú has visto no tienen nada que ver con la Atlántida, porque se ven columnas, yo he visto esos reportajes, se ven columnas corintias, esas columnas que son redondas, pero que como arañadas, ¿no? Como con surcos. Bueno, esas columnas pertenecen a la antigua Corintio, que estaba justamente cerca de Turquía, ¿no? Por tanto, no tiene nada que ver con la Atlántida, ni tiene nada que ver con el dios del agua, con nada de eso. Lo que pasa es que es un mito que el hombre siempre ha querido creer en mitos, desde la Odisea, desde los antiguos escritores, Homero, todos estos clásicos que se inventaban mitos y bueno, llega un momento en que los mitos, a fuerza de oírlos, acaban creyéndose como historia real, ¿no? Bueno, pues te diré que hay quien viene a España queriendo conocer dónde vivía el Don Quijote, ¿no? Y Don Quijote realmente nunca existió, es un personaje literario, ¿ok? Pero hay gente que cree que existió realmente Don Quijote. Bueno, Don Quijote no existió, más que en la mente de Cervantes, ¿no? Por tanto, hay que saber diferenciar lo que es un mito, una fábula, lo que es real, lo que es historia, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hoy en día, como lo que parece que manda en el mundo es los intereses económicos, Discovery Channel, el canal Historia y todos esos canales que deberían dar verdad, deberían ser reportajes de verdadera investigación. Si tú te paras a ver un reportaje de Discovery Channel o del canal Historia y tal, y empiezas a oír, descubrirás que se repite continuamente: creemos, es posible, puede ser, tal vez,
según se cree, bueno, pues, está lleno de hipótesis, de conjeturas, pero no hay nada serio, no hay pruebas científicas de que eso sea así. La Atlántida es un mito. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? Yo no me quedo con dudas, güey. ¿Sí? Uy, voy a seguirle preguntando. Pero me están desfilando. A ver, gordo, no tengas miedo, pregúntale. Pásale, güey. No, y ahí en la isla de Pascua, donde están los grandotes, son las cabezotas esas. ¿Sí? Buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta porque, bueno, mi padrino Edgar nos ha dicho, ¿no? De las pirámides, cómo fueron construidas. Bueno, él ve mucho esos ¿cómo se llama? Documentales, ¿no? De History Channel y eso. Y yo me pregunto, ¿cómo fueron construidas hace tiempo, ahorita que está hablando de los ovnis y todo eso? Bueno, o sea, están perfectas las pirámides, ¿no? Sí, sabes que hubo personas en la antigüedad que medían 10 metros de altura. ¿Había antes? No solo la Biblia habla de gigantes, sino que se conservan algunos esqueletos de personas que medían 10 metros de altura y eran fuertes, eran gente guerrera, gente dura. Bueno, pues hay algunas inscripciones en las propias pirámides y en algunos templos de Egipto en los que se ven esos gigantes con unas barras de madera gruesa, unos grandes postes de madera que colgaban de 2 piedras de esas enormes, de 2 metros por 1, de piedras enormes, y las llevaban cargadas de 2 en 2. O sea, es muy probable que aquellas pirámides fueran hechas con ese tipo de personas, ¿no? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Una pregunta? ¿Se quedan con dudas? ¿Es malo confiar en uno mismo? Bueno, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y confiar en uno mismo es confiar en el hombre. ¿Qué somos nosotros para que podamos confiar en nosotros mismos? Es decir, ¿acaso tenemos algún poder especial para confiar en nosotros, para que no necesitemos de Dios? En realidad no hay nada en nosotros. Si pudiéramos confiar en nosotros mismos, no tendríamos problemas de adicciones, no tendríamos problemas de debilidades, seríamos libres totalmente, viviríamos como quisiéramos. Pero realmente el ser humano no puede confiar en sí mismo. El ser humano tiene que aprender a confiar en Dios y en sus semejantes, ¿no? Porque solos no podemos hacer nada. ¿Qué me dijo? Tú. Inventa ese tipo de cosas. Una pregunta. Antes los hijos de los gigantes, lo bueno, el nombre de los Néfilis eran personas gigantes, ¿no? Según supuestamente yo sé que los Néfilis son gigantes, pero aquí me dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, se engendraron hijos. Estos fueron valientes desde la antigüedad. Entonces ya había gigantes antes de los Néfilis aquí. ¿Dónde están? Según la mayoría de los teólogos, interpretan que ese pasaje está hablando del origen de los gigantes. Ahí, cuando ciertos ángeles que fueron enviados por Dios a la tierra en alguna misión, al tomar cuerpo y ver a las hijas de los hombres, fornicaron con ellas, y como eran seres espirituales poderosos, pues engendraron gigantes. Ahí la mayoría de los teólogos entienden que ese pasaje da origen justamente a los gigantes. Gracias.
Es la mezcla de lo divino y lo humano. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bueno, yo tengo una duda y una pregunta y duda desde llevo años con esto, ¿no? ¿Sí me escucha? Bueno, Adelante. hace aproximadamente como unos 8 años yo vine a trabajar ya tarde y abrí el tubo del baño y me metí a un lugar, a una caseta abandonada. Perdona, porque si hacen ruido no me entero de lo que estás diciendo. Guarden silencio, por favor. Si están hablando no me entero de que interrumpe el micrófono. Hace varios años yo venía a trabajar y me andaba ya, yo venía anoche, me andaba del baño y en un lugar por aquí, por donde vivo, había una caseta abandonada. Me metí, se me hizo fácil meterme, pues a hacer mi necesidad. Y ahí sentado, la cortina de la puerta, era una cortina de una cobija, y vi que se movió y se metaba, había un hueco de coladera, y ahí se sentó una persona, no se veía la cara, pero del agujero le salía fuego, flamas, y me empezó a decir muchas cosas que yo había hecho, y que ahí donde yo estaba sentado había unos huesos, que él se había muerto ahí, que él estaba ahí, y me hizo alzar una cobija que estaba ahí, y ya cuando se salió, me dijo así al aire, ¿no? Ahí se los encargo, y de la cobija que estaba de cortina, salieron dos cabezas, dos sombras negras, y yo me espanté y me salí corriendo. ¿Qué era eso? Bueno, seguramente o alguien que te estaba gastando una broma o un demonio, porque ten en cuenta, escúchame, ¿vale? Bueno, déjame que te responda. Sí. Es que no terminé, no. Si no me deja que te responda, espérate. Vaya. A ver, la Biblia dice claramente que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Por tanto, un muerto no puede ser. ¿Ok? Un muerto no podía ser. Que él te diga, está sentado sobre mis huesos y no sé qué y tal, eso es mentira. Por tanto, no puede ser un muerto. ¿Ok? Ahora, ¿qué podía ser? Pues alguien que te estuviera gastando una broma o un demonio que te estuviera engañando o que te quisiera engañar. ¿Okay? Ahí va a lo que voy. Porque cuando se salió, atravesó la cortina y no movió, o sea, no la abrió ni nada, atravesó la cortina y desapareció. Pues, entonces tuviste una experiencia demonio. El demonio. Gracias. Pastor, antes había unidades de medida como codos. ¿Me podría decir cuánto mide un codo? Porque dice que Goliat medía 6 codos y un palmo de altura. Un codo es la medida que hay entre el puño y el codo, aproximadamente unos 45. Aproximadamente. Si cierras el puño, mides aproximadamente desde aquí hasta el codo, más o menos son 45 centímetros. Es una medida aproximada. Es cuando se quiere dar una medida aproximada. La Biblia se usaba mucho el codo. ¿Qué más? ¿Y un palmo, pastor? ¿Un palmo? ¿Un palmo? ¿Cuánto es un palmo? Más o menos 25 centímetros. Un palmo de la mano. 65, casi 3 metros. Goliat. ¿Quién más va a preguntar? Ahora, Jonathan. Se hace noche y ayer está. Ahí viene uno, hermano. Buenas tardes, soy yo. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo tengo, o sea, por ejemplo, sueños donde me sueño ya en diferentes lugares, o sea, por ejemplo, en trabajos. De hecho, ya me había soñado yo aquí sentado y escuchando todo este tipo de cosas. ¿Eso qué? O sea, ¿qué significa o qué? Muy buena pregunta. ¿Qué son los sueños?
los sueños es el viaje de nuestra mente cuando estamos en reposo. Nuestra mente viaja entre los recuerdos y la imaginación. Realmente la mente tiene un poder enorme de imaginación. Tanto es así que apenas si la ciencia médica apenas si está empezando a entender cómo funciona nuestro cerebro. Pero es evidente que todos nosotros tenemos imaginación. Somos capaces, si queremos, de pensar e inventarnos una historia. Algo no real, ¿ok? Pero nos la podemos inventar. Y somos capaces de vivirla en nuestra mente y en nuestro corazón. Por tanto, normalmente, durante el día, tú controlas tus pensamientos. O al menos en la mayor parte de las veces, tú piensas en lo que quieres pensar. Centras tu mente o tus pensamientos en lo que tú quieres. Pero cuando duermes, como tú no controlas tu mente viaja sola. Tu mente no descansa. Mientras tú descansas, tu mente sigue funcionando. Y viaja entre los recuerdos que mezclas con partes de imaginación. Por eso los sueños no hay que prestarle mucha atención. En la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, que donde abundan los sueños, abundan también las vanidades, ¿no? Es decir, dice, pero más tú teme a Dios, ¿no? Por tanto, los sueños es eso, la mezcla de los recuerdos con la imaginación. Y en nuestra mente se producen muchas asociaciones de ideas. Por ejemplo, tú dices, tú has soñado, de hecho, que en un momento como este, ¿no? Donde tú estabas ahí viéndome a mí a través de la televisión. Bueno, no es difícil, porque si tú has oído de que íbamos a tener esta reunión y te han hablado, no sé qué, pues tú has podido soñar con esto justamente. Es una asociación de ideas, ¿ok? Pero esos sueños, o sea, no son de ahorita, ya esos sueños los tengo de muchos años atrás. Por ejemplo, el último que me vi yo trabajando en una panadería. Vi las máquinas, vi el tablero, vi a las personas que estaban trabajando a un lado mío. Y hace un año yo llegué a esa panadería. Es la panadería en la cual estaba trabajando apenas precisamente. Y así me pasan diferentes tipos de situaciones. Me veo en diferentes lados y pasa. Tienes mucha imaginación. Asociaciones de ideas. ¿Ok? Son asociaciones de ideas. Es decir, de alguna manera tú sabes cómo funciona una panadería, cómo son las panaderías, qué máquinas hay, y tú te ves o te sueñas pensando en eso. O simplemente te ves haciendo eso y piensas que ya tú lo has vivido antes o que lo has soñado antes. Asociaciones de ideas. Gracias. Creo que sería todo, pastor, por eso. Muy bien. Bueno, perfecto. Pues quiero darles las gracias por vuestra paciencia, darles las gracias por estar ahí y escucharme. Y bueno, quiero, si me permiten, hacer una oración por Alejandra, la mamá de este chico, y por todos vosotros, para que Dios os ayude y os bendiga, y cada vez que queráis podáis acercaros más al Señor. ¿Ok? Oremos. Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que me has dado de poder hablar con todos y cada uno de ellos. Y, Señor, gracias porque a pesar de la distancia, Señor, tú nos permites, por medio de estas redes sociales, tener esta posibilidad de comunicarnos, Señor. Gracias. Quiero poner delante de ti, Señor, a Alejandra. Quiero pedirte por ella, Señor. Yo sé que tú tienes poder para sanarla. Tienes poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por favor, cuídala. Guía a los médicos, Señor, en sus diagnósticos, en sus tratamientos. Que todo lo que hagan, las decisiones que tomen, sean para el bien de Alejandra. Que ella pueda verse sana, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te ruego por todos y cada una de las personas que están ahí, en este lugar ahora, Señor, oyendo esta oración. Padre, te pido
que tú los bendigas a todos y cada uno en particular. Tú sabes de qué cosas tienen necesidad antes de que ellos te las pidan. Por eso, Señor, escucha sus voces, ten misericordia de ellos, ayúdalos, fortalece su ánimo, fortalece su voluntad, ayúdalos, Señor, para que ellos puedan salir de donde están, para que puedan, Señor, superar sus problemas. Dale fuerza, dale valor, dales ánimo para acercarse a ti, Señor. Y para que en su relación personal contigo tú edifiques sus vidas, las cambies, las transformes. Perdona los pecados de ellos. Ayúdalos a vivir de una manera más digna, de una manera que puedan ser, Señor, instrumentos en tus manos. Úsalos a todos y cada uno de ellos para bendecir no solo sus propias vidas, sino las vidas de sus semejantes, de sus familiares, las vidas de la gente que les rodea. Señor, bendícelos. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús, porque sé que tú puedes, Señor. Para ti no solo no es imposible, sino que ni siquiera es difícil. Obra, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, por el trabajo de Edgar, por todos los que ayudan y colaboran ahí, Señor. Bendice ese lugar, bendice ese centro, provee para todas sus necesidades. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Y te doy gracias de antemano porque sé que tú eres poderoso para hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias. Bendiciones, jóvenes. Gracias, pastor. Dios te bendiga, pastor. Bendición. Marcelino, Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adiós, Pedro. Hermano. Chao. Me hace pensar, ¿no?